Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy domingo 25 de julio del 2021 los saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 56. Y para dar inicio procedemos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, nos revele de tus misterios, nos permita guardarla en nuestros corazones y a su vez poderla compartir con otras personas. En el nombre de Jesús, amén. El título de esta palabra es María visita a Elizabeth. María, la madre de Jesucristo. Y Elizabeth es la hija de Aarón, el hermano de Moisés, quien vendría a ser la prima de María. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Zacarías era un sacerdote, esposo de Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En ese tiempo, Elizabeth no podía tener hijos, porque ella ya era de edad avanzada, y su esposo Zacarías, que era sacerdote, le tocó ingresar al santuario del Señor con incienso. Estando dentro del santuario, se le apareció el ángel Gabriel. En el capítulo 1, en el versículo 9, podemos tomar conocimiento. Se le aparece el ángel Gabriel y le dice de que su esposa Elizabeth, a pesar de tener edad avanzada, iba a tener un hijo, pero que ese hijo iba a anunciar la llegada de Jesucristo. ¿Sí? En el versículo 18 dice lo siguiente: dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero como Zacarías no creyó desde un inicio, Zacarías se quedó mudo hasta el día en que su hijo tuviera que nacer. Pero sí le anunció el ángel que aquel niño debería de llamarse Juan. Continúo leyendo el versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, Elizabeth, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, de esa manera, el Espíritu Santo de Dios habló a través de Elizabeth y felicita a María cuando María llega a visitarla. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Tomemos en cuenta que ya Elizabeth en este tiempo tenía 6 meses de gestación y que María llega a visitarla. No se veían tiempo y es de esa forma que la recibe, felicitándola y saludándola de esa manera. Y revela pues que la criatura en el versículo 44, por tanto, pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, le dice Elizabeth a María, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios le revela a Elizabeth quién era que estaba en el vientre de María, el Hijo de Dios. En el versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es decir, la felicita a María y confirma a María a través del Espíritu que sí, que el hijo que María trae en el vientre es el Hijo de Dios. Recordemos que a María también la visita el ángel Gabriel y le anuncia que iba a concebir a un niño, pero a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces María dijo, en algunas otras Biblias dicen que lo que dijo fue un cántico, ¿no? Engrandece mi alma al Señor. Es decir, comienza María a honrar a Dios.
¿A quiénes se le dice Señor? La definición es un título al dueño, al soberano, al amo, al cual le pertenece todo. María está reconociendo y exaltando la honra de Dios. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Reconoce que Dios es más grande que ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque ha mirado la humildad de su sierva. Es decir, ella se considera una sierva de Dios, una servidora de Dios. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. María, en estos versículos, exaltó, honró a Dios. E inmediatamente terminó de hablar Elizabeth. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Nos da a conocer que Dios es un Dios misericordioso y que siempre lo es y lo ha sido. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Dios es quien lee los corazones, la intención del corazón, si la intención es buena o la intención es mala. Y hizo uso de su poder, esparciendo a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Él es quien pone y saca a las autoridades y exalta a los humildes, no le agrada las injusticias. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, es decir, los despidió sin nada. Dios es quien ve todo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Ayudó a su pueblo que estaba sometido a esclavitud en el pueblo de Egipto, por misericordia, por amor a ellos. La misericordia de Dios es una gracia, es un regalo, es algo inmerecido para nosotros, pero Él se complace en dárnosla. A pesar de nuestra conducta, recordemos que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios daba a conocer que estaba con ellos en todo momento, en el desierto, ellos tendían a quererse apartar del camino y apartarse de Él, buscando ídolos, imágenes y baales. Pero constantemente Dios les hacía saber que Él estaba con ellos. En su infinito amor y misericordia aún hizo llover maná del cielo para darles de comer y brotar de una roca agua para darles de beber. E hizo infinidad de manifestaciones de su poder y de su presencia para con ellos. Y he aquí María, en su cántico, lo exalta y lo honra, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia. Dice, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Es decir, María se quedó prácticamente hasta el alumbramiento de Juan el Bautista y luego regresó a su casa. ¿Qué acontece? Versículos posteriores. Nace Juan el Bautista y cuando nace le preguntan a Elizabeth, ¿y qué nombre le van a poner? Suponemos que le vas a poner el nombre del padre porque se estilaba poner el nombre del padre, Zacarías. Y Elizabeth dicen que no, que se iba a llamar Juan, pero ¿cómo? Si nadie en nuestra familia se llama Juan. Y en ese momento
pide una tablilla. Zacarías, recordemos que se había quedado mudo por haber dudado de lo que le decía el ángel Gabriel, de que Elizabeth iba a dar a luz, aún siendo ya una mujer mayor, y pide una tablilla porque le preguntaron, ¿y tú qué nombre quieres que le pongan a tu hijo? Y él pide una tablilla y escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Amén. Posteriormente, bien, es así como María nos da a conocer de que ella también es una sierva de Dios y reconoce que Dios es aún más grande que ella y que el Hijo de Dios, que mejor dicho, que el Hijo que ella engendra es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, y Elizabeth también la honra y honra al Hijo de Dios a través de la salutación que le hace a María a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios revela lo que acontece. Ellas estaban llenas del Espíritu Santo de Dios y podemos ver cómo Elizabeth estaba llena, ella, del Espíritu Santo de Dios y también su bebé, porque posteriormente Juan el Bautista es aquel que anuncia en el desierto la llegada de Jesucristo, que él había llegado antes, pero que había uno después que él, ¿no? Que era aún más grande que él. Juan el Bautista era primo de Jesucristo. En el capítulo 8 de Lucas, versículo del 19 al 21, escrito está: Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Aquí podemos darnos cuenta que en esta palabra de San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 56, el Señor nos presenta a través de su palabra a la familia de Jesucristo. ¿De dónde desciende Jesucristo? ¿Sí? Y aquí en este últimos versículos nos dice, ¿no? Entonces él respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesucristo no solamente consideraba a su familia, a su madre, a sus primos o a sus hermanos, como dice acá la palabra. Él considera a su familia, a todo aquel que oye su palabra, la palabra de Dios, y la hace y le da cumplimiento, porque Él viene llamando a través de las generaciones a sus hijos y a todo aquel que lo quiera escuchar. ¿Y cómo lo pueden escuchar? A través de su palabra, a través de las prédicas que se puedan dar, a través de las redes sociales. Siempre confrontando con nuestra Biblia en mano, para que nadie nos engañe. Él te está invitando a ser parte de su familia, a ser parte de su linaje, a ser parte de sus coherederos, a ser parte de la salvación y a vivir en su reino. Él no hace excepciones, así como predicaba el apóstol Pablo, que él vino aún por los gentiles, vino por todos. Solo espera la disposición de nuestros corazones. ¿Y por qué? Por gracia, por misericordia, por regalo. Amén. En San Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13, escrito está, a lo suyo vino y a los suyos no, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Quiénes son hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo aquel que cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a morir en la cruz para salvarnos del pecado. Murió en la cruz, descendió a los infiernos, resucitó de los muertos, entre los muertos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. No hace excepciones, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se vuelve a nacer. Es el del nacimiento. Cuando Nicodemo hablaba con Jesucristo, le decía: Señor, Señor, ¿y tengo que volver a ingresar al vientre de mi madre para volver a nacer? No, no es un nacimiento de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de creer, de tener fe y de aceptarlo en nuestros corazones. Amén. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 26, escrito está: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué acontece cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón? Él quita y borra nuestros pecados. Para Él ya no existen. Comenzamos nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y luego todo Israel será salvo y hallamos salvación. Él viene por Israel, por su pueblo Israel. Vendrá de Sión el libertador. ¿Y quién es el libertador? Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Pues bien, el mensaje está escrito en San Lucas mismo. San Lucas, a ver, 2 segunditos. En San Lucas capítulo 1, en el versículo 79, escrito está: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para eso vino Jesucristo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Perdón, en esta parte. ¿Para qué vino Juan el Bautista? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Es decir, Juan el Bautista predicaba en el desierto para que los que andan en tinieblas o andaban en tinieblas hallen luz y encaminarlos al camino de paz. Pues ciertamente Jesucristo es esa luz que vino y nació para encaminarnos a un camino de paz, de salvación. Él es la luz en medio de las tinieblas. Y cada uno de sus hijos somos luz en medio de la oscuridad, porque damos a conocer su palabra y su voluntad. Amén. En esta palabra, María exalta a Dios y da a conocer el poder de Dios, lo reconoce como su Señor, el Todopoderoso, y acepta su voluntad, la voluntad de ser ella la persona escogida y elegida, la bienaventurada,
para llevar en su vientre al Hijo de Dios, Jesucristo. En obediencia y amor, creyó por fe. De que desde un inicio, de que quien se engendraba en su vientre era el Hijo de Dios. María estaba llena del Espíritu Santo de Dios, al igual que su prima Elizabeth. María es la madre de Jesús, pero asimismo reconoce del poder de Dios y de lo que venía Jesucristo, el único Hijo de Dios. Humildemente lo reconoce así, que a Dios pertenece todo, aún su propio Hijo, el que ella engendraba en su vientre. Lo reconoce, lo exaltó, lo engrandeció en su cántico como respuesta a la salutación de Elizabeth, que de él depende todo, e incluso ella misma, porque aún siendo la madre de su Hijo Jesucristo, reconoce que es una sierva de Dios y que ella está a su servicio. En el versículo 48 de San Lucas podemos leerlo. Y le dijo, del capítulo 1, versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amén. Ella misma se hace pequeña ante los ojos de Dios y lo honra. Amén. Amén. Pues podemos ver y conocer que los hijos de Dios somos parte de la familia de Él, que Él llama hijos a todo aquel que lo reconoce como su Padre y nos invita a ser parte de su familia y nos defiende como hijos suyos también. Pero ¿cómo damos muestras de que somos hijos de Dios? Con testimonio, con fe, dando a conocer de su paz y de su amor. Para quienes aún no tienen fe y aún no tienen esperanza, o han perdido la fe o han perdido la esperanza. Ser cristianos no se trata solamente de hablar de Dios y de Jesús. Se trata de dar buen testimonio. Ser cristiano es seguir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y reconocer que es el Hijo de Dios. Como podemos ver en la palabra de Dios, en todo momento se habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no podemos, por desconocimiento muere mi pueblo, dice la palabra también, robarle su honra y su honor, que aún María, la propia madre de Jesucristo, reconoce que Dios es el único y el todopoderoso, y hace una mención prácticamente cronológica en su cántico de la grandeza de Dios. Si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, te invito a hacer la siguiente oración de fe y pasar a ser parte y formar parte del linaje, de la descendencia de Jesucristo, de los hijos de Dios. Amén. Podemos ver bien claro en la palabra que habemos hijos y no hijos de Dios, que Él deja al libre albedrío la decisión y la determinación
de formar parte de su linaje. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste la oración de fe, pues bienvenido y estás formando parte de la descendencia de Jesucristo. Amén. Le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscriba en el libro de la vida, para que cuando se abran esos libros, tu nombre esté registrado ahí. Te selle con su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo sea quien te guíe en todo momento y en todo lugar. Así como le habló a la Virgen María, y así como guió también a su prima Elizabeth, y guió aún a Juan el Bautista, guió a Abraham, guió a Noé, guió a Moisés y a todos sus hijos que están registrados en la Biblia, que escucharon aún su voz de manera audible y aún les habló a su corazón. Se lleve de ti toda pena, tristeza, angustia, dolor, miedos, temores. En el nombre de Jesús, amén. Si te agradó esta prédica, te pido, por favor, que ingreses al YouTube, al canal de YouTube de la iglesia El Señor es mi Pastor Perú, y le pongas un link, no para que esta sierva se haga conocida, sino para que se conozca la verdad de la palabra de Dios, porque por desconocimiento cometemos muchos errores y muchas faltas ante los ojos de Dios, y nos hallamos en desobediencia y también en pecado. Amén. Todo honor y toda gloria por siempre y para siempre sea únicamente para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tenga usted un feliz domingo. Muy buenos días.